A todos nuestros seguidores de Diálogos Cristianos, les damos la bienvenida a esta cuarta emisión de la serie El Mensaje de Dios a las 7 iglesias del Apocalipsis. Mi nombre es Renán Palacios Uribe y estaré en la conducción de este podcast, esta vez sobre el mensaje a la iglesia de Pérgamo, más conocida como la iglesia pecadora. En este episodio estaremos entrevistando a nuestro hermano Rodolfo Vázquez, quien se encuentra en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, a quien damos ya la bienvenida. Rodolfo, tu saludo para esta audiencia que día a día nos depara su atención y que, verdad, te has dejado extrañar. Muchas gracias, saludos hermano, saludos hermano Rodán, también a todos los que puedan ver o escuchar este podcast. Saludos desde Chile, que el Señor les siga guardando, ayudando en todo y bueno, confiando en su dirección para abordar este importante mensaje del Señor a las 7 iglesias. Bien, las gracias también por tu presencia en cada uno de estos diálogos. Vamos a invitarle a nuestros seguidores a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versos 12 al 17. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Rodolfo, al igual que anteriores iglesias de las cuales ya hemos tratado, nos hemos ocupado, Pérgamo, pues, era el centro administrativo de Asia, ¿no? Lo cual quería decir que era el centro del culto del César para toda la provincia. De tal forma, así como Roma era la capital del imperio para Occidente, Pérgamo era la capital del imperio para lo que es el Oriente. ¿Qué más nos puedes decir tú de esta ciudad de Pérgamo? Es muy claro lo que usted ha dicho, efectivamente estaba concentrado el poder político, lo que podríamos llamar la espada misma, la espada de la autoridad la llevaba realmente Pérgamo, en esa provincia de Asia, llamada hoy en día Turquía. Claramente fue el lugar donde se concentró el poder, no solo imperial, sino que había una clara hegemonía de esta ciudad sobre todas las demás provincias. Quizás por eso el Señor también se presenta a la iglesia como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Si hay una autoridad superior que está hablando, es precisamente el Señor. En cuanto a la historia, Pérgamo es muy destacada, de ahí viene la palabra pergamino. Los historiadores dicen que la biblioteca de Pérgamo tenía una verdadera competencia con la gran biblioteca de Alejandría, que tristemente fue quemada siglos atrás. 200.000 pergaminos de cuero. Ellos perfeccionaron el arte del pergamino para poder escribir. Además, era un lugar que era la capital, digámoslo así, de la medicina. Había un culto al dios Esculapio, que es el símbolo que usa hoy en día la medicina, el bastón, ¿no es cierto?, el palo con la serpiente enrollada, es el rey, es el dios Esculapio. Pérgamo era una ciudad muy, muy valorada en el mundo antiguo
por las supuestas virtudes de sanación. Obviamente había verdadera medicina, de ahí donde se destaca el famoso Galeno, razón por la cual a los médicos se les dice, en cierto modo, galenos, porque un médico destacado fue él. Pero también había mucha ciencia oculta, mucha medicina de extraño proceder que se mezclaba con cultos y prácticas religiosas. De ahí entonces la importancia de Esculapio como ídolo. Pero el más importante quizás, el más importante era el altar que había a Zeus. Si alguien tiene la posibilidad de viajar algún día a Alemania, no se olvide de visitar ahí en Berlín el gran altar a Zeus, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y la verdad es que no tenemos tiempo para hablar mucho de él, pero es muy importante cuando veamos la expresión el trono de Satanás, porque si hay una obra magnífica, humanamente hablando, en mármol, donde están representados todos los dioses del panteón, ya sea romano o griego, todo lo que son los cultos, están precisamente en el altar de Zeus. Parece ser el altar que concentra toda la religión humana, todos los cultos humanos están ahí en el altar de Zeus. Y en tercer lugar, tal como usted destacó, la importancia del hecho de que en esa ciudad se estableció por primera vez el templo a César. Se adoraba a César, se levantó un César, un templo a Roma y a César. Más o menos ese, podríamos decir, es el contexto de la ciudad a la cual el Señor está dirigiendo la carta a los creyentes que habitan esta ciudad. ¿Qué tan inmenso era este altar que habían levantado a Zeus, que ocupaba, dice, la mayoría de la explanada, ¿no? Yo recomiendo a todos los hermanos que escuchen este podcast que se metan en las redes sociales, busquen ahí Museo de Berlín, el altar de Pérgamo. 30 metros por 30 metros de ancho por 30 de alto, con muchas escalinatas, pero la maravilla es cómo cada uno de los dioses, la maravilla según la arquitectura, cada uno de los dioses está representado en las distintas caras del altar. Y todo lo que es el conflicto entre los dioses y los gigantes de la antigüedad está representado allí. Es realmente el trono de Satanás. Es realmente lo que resume toda la cultura, lo que podríamos llamar el sincretismo de aquel tiempo. Pérgamo no tenía problema entre los cultos de Oriente, los cultos de Grecia o de Roma. Todo se mezclaba ahí en un solo culto, en un solo altar. Por lo tanto, muy bien, y esto confirma la veracidad, hermano Renan, la perfecta veracidad de las Escrituras, la historicidad de la Biblia, cuando el Señor habla exactamente de un altar, de un trono, que lo tenemos a la vista en los grandes museos de Europa. Como siempre, el Señor muy perfectamente escribe, aludiendo al contexto de la ciudad en la cual están los hermanos. Bien dicho entonces lo que hizo el Señor, ¿no? Que se encuentra ahí ubicado el trono de Satanás, como lo acabas de mencionar, que este altar pagano en Pérgamo dedicado a los dioses, ¿no? Lo demostraba. Yo buscando pude encontrar que el significado de Pérgamo es el compromiso con el pueblo. ¿Es el significado? El compromiso Sí, con el pueblo. Pero hablando de pueblo, hablando de pueblo, encuentro otra referencia casi similar. Recuerdo cuando tratamos nosotros, creo que fue en la iglesia de Éfeso, donde se habla también de los nicolaitas, del rechazo que tiene el Señor por los nicolaitas. Y bueno, fuiste oportuno en decirme en la próxima, en la el cuarto tema, creo, la cuarta iglesia que vamos a tratar, que es la iglesia de Pérgamo, vamos a ver quiénes son los nicolaitas. Y viendo los significados, al comienzo pensábamos que Nicolás era el líder que identificaba a los nicolaitas, ¿no? Porque había sido también un miembro del grupo de los apóstoles, ¿no? Un diácono había sido. Pero ya vienen los comentarios, ya vienen los estudiosos y se ha ido avanzando en esta materia, al punto que Nicolaita dice que significaría gobierno del pueblo o gobierno de los hombres. Esta relación, ¿cómo la manejaron
allí en ese lugar, Rodolfo? Tristemente, hermano, Pérgamo representa, por un lado, por el lado positivo, realmente es grandioso saber que en el cuartel general mismo de Satanás, por decirlo así, en el trono mismo de Satanás, hay un testimonio de la gracia de Dios. El Señor ha plantado una iglesia, por eso Él lo reconoce. Yo sé dónde moras. El Señor valora eso. Es una victoria de la cruz. Es una victoria del Evangelio tener una asamblea, un grupo de creyentes, nada menos, nada más que en Pérgamo. En segundo lugar, el aspecto triste que tendremos que analizar, como el Señor lo menciona aquí, dentro de la censura que Él hace, es el hecho de que lamentablemente a través del tiempo, lo que eran las obras de los nicolaitas, que se asomaban como obras en Éfeso, ahora se han consolidado como una doctrina. Ya hay un cuerpo doctrinal, ya hay una enseñanza asumida, enseñada por algunos. Gracias a Dios no es toda la iglesia, pero el Señor está mirando el peligro de aquellos maestros o enseñadores que han adoptado esto que eran las obras de los nicolaitas, ahora se transforman en una doctrina. Si la palabra nicolaita significa gobernadores del pueblo, es posible, hermano, es posible que, como la historia también lo confirma, ya por allí, por el año 300, cuando ya las persecuciones, 325, cuando ya las persecuciones se terminaron, la iglesia entró en una asociación con el mundo, lo que era la iglesia en aquel entonces. Constantino abrazó el cristianismo aparentemente, no sabemos si se convirtió realmente o no, pero abrazó el cristianismo, lo hizo la religión oficial. Ya la persecución tan purificadora como vimos en Esmirna ya no está presente. Y ahora está eh, la facilidad, el, el, la falta de presión de parte del mundo. Y viene entonces Constantino y otros poderes más y abrazan el cristianismo y le dan muchos favores a la iglesia. Y nace lo que ya en el año 400 sabemos, nace toda una organización humana llamada Universal, con toda una, una, eh, un cuerpo de personas que ya se han asignado ciertos títulos, estatus y posición dentro de la iglesia. Permíteme, Lo que es permíteme que te corte en esta parte, hermano mío. Precisamente, si te corto es porque me recuerda, escuché a Armando Alducin, debes de conocerlo a Armando Alducin. Él manifiesta cómo la elección de ancianos, ya que hablas tú de títulos, ¿no? La elección de ancianos en Hechos de los Apóstoles se da en el capítulo 13, en los versos 1 al 4, y vemos que era el Espíritu Santo el que decía, sepárame a, ¿no? Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué de cierto hay? Que en ese entonces las iglesias eran manejadas por familias, casi dinastías. no lo podríamos confirmar realmente, hermano. Lo que sí podríamos decir es que efectivamente el principio bíblico, sano y sencillo, de la voz del Espíritu Santo, llamando, alentando a hombres al servicio de sobrevedor, de anciano, de pastor, ya se dejó a un lado por allá por sobre el año 300 y empezó la persona, los hombres, a ordenar, a dar títulos, a tomar posiciones, de manera que vemos algo tan monstruoso como una verdadera curia romana, ¿no es cierto? Donde hay toda una jerarquización a tal punto que lo que era la simple palabra obispo, que era sobrevedor, ya en el año 400 usted tiene al obispo de Cartago, al obispo de Roma, al obispo de Alejandría, y finalmente en esta lucha cultural y de poderes dentro del mundo de la cristiandad, porque ya a esa altura ha perdido el carácter de iglesias o de asambleas o del cristianismo, ya vemos la figura de un hombre por sobre lo que se llama la iglesia. Entonces, lo que fueron las enseñanzas sutiles en Éfeso, se transformaron ya en Pérgamo a la luz de lo que vemos aquí en la enseñanza de hombres que querían encontrar un pretexto en las escrituras o una base aparentemente bíblica para establecer una jerarquía en medio del pueblo de Dios. Usted bien lo ha dicho, la sola sencillez
de la dependencia del Espíritu Santo, no solamente en el hecho de la manera soberana en que Él otorga los dones, sino en la manera en que Él llama, precisamente en Éfeso, dice Pablo a los ancianos, en que el Espíritu Santo se ha puesto. Ese principio tan sencillo se corrompió totalmente. Y vamos a ser testigos de que el Señor lo aborrece absolutamente, precisamente porque le quita el lugar que corresponde al Señor como cabeza y como autoridad de la iglesia. Hermano, cuando decíamos que ¿por qué le llama el Señor el trono de Satanás? La respuesta es porque Pérgamo era sencillamente el centro de por lo menos 5 cultos paganos, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Porque tenía Mire, el altar a Zeus, tenía el culto a Atenea, ¿no? Había un dios Dionisio, creo. mire, todos los dioses están representados de una manera arquitectónica realmente espectacular en el altar de Zeus. De manera que cualquiera que visitara la ciudad de Pérgamo, la creencia que tuviese, el dios que él adorase, ahí estaba en el altar de Zeus. Por lo tanto, es el trono de Satanás. Si el Señor está hablando metafóricamente, es el trono de Satanás porque es la cuna de todas las religiones falsas, ¿no es cierto? De todas las creencias falsas que el hombre ha podido concebir, por obra, por supuesto, también satánica. La diferencia, hermano, lo admirable aquí es que precisamente había una iglesia, los llamados fuera. Es importante, a la iglesia, a los llamados fuera de Pérgamo o del mundo. El Señor enfatiza eso. Vamos a ver que lo que el Señor va a censurar es el peligro de que se pierda ese carácter de peregrinos, de haber sido sacados fuera mediante la fe en Cristo y caer en el error de mezclarnos, ¿no es cierto? Como un culto más del mundo, ¿no? Eh, es como si el nombre de Cristo o la figura de Cristo, si pudiese tener una imagen, ¿no es cierto? Algo como representarlo, pudiese ser tallado también en el altar de Zeus. Es una blasfemia, sería una blasfemia. No hay una figura de Cristo en el altar de Zeus, pero la práctica nuestra nuestro compromiso con el mundo, nuestro mezclarnos con el mundo, podemos en actos cometer el mismo pecado, la misma blasfemia en contra del Señor. Nada tiene que ver Cristo con las deidades paganas de Pérgamo. Hay una Así es, separación así es. absoluta entre las tinieblas y la luz, entre la verdad y la mentira, Y entre la vida eso, del y la vida y, del que es el mundo. y eso sin sumar el culto a los Césares, ¿no? Porque el César era adorado como un dios en Pérgamo. Entonces ya creo que nos explicamos o nos queda bien claro cómo que era por esta gran idolatría que ser cristiano en Pérgamo era muy difícil. Y el Exacto. Señor, vemos pues cómo los elogia por retener su nombre, por no negar su fe, aun cuando uno de sus compañeros llamado Antipas había sido martirizado por causa de su fe. ¿Qué podemos hablar de Antipas si antes ya lo hemos hecho de Policarpo como uno de los mártires cristianos? Bueno, al parecer, hermano, Policarpo fue un mártir que dio la vida, dio su vida por Cristo, por su persona. Antipas es un hombre que da la vida por la verdad. No sabemos nada ni de su nacimiento, ni de su muerte. El hecho de que su muerte indica que fue un mártir también, que la palabra testigo significa mártir, mi mártir fiel, mi testigo fiel. Sabemos que en algún momento se convirtió, es un creyente. Era Su vida discípulo del apóstol Juan, ¿ah? es posible, sí, sí, es posible, sí. Sí, sí. Bueno, Policarpo sí, pero No, Antipas también, bueno, no lo afirmo, ya, pero los estudios, las investigaciones que he tratado de hacer en torno a Antipas, me da como resultado esto, que fue el mártir del cristianismo durante el reinado de Domiciano, y cuando la persecución de los cristianos, pues, era grande, ¿no? Y exacto. se oponían al sacrificio de los dioses. Por tanto, pues,
vivía una amenaza continua de exilio o ejecución por orden del emperador, al punto de que Antipas es arrestado y es liberado cuando, debido a su firmeza en la fe de Dios, de Cristo, comenzó a profesar la palabra y convencer a la gente de Pérgamo que ya dejara de ofrecer sacrificios. Entonces, esto, si hubo un resultado, había sido el fracaso de los sacerdotes paganos que exigían dejar de predicar acerca de Cristo y, por el contrario, ofrecer sacrificios a los dioses ancestrales. Entonces, al punto que Antipas fue capturado, fue llevado al templo de Artemisa y de allí fue lanzado, dicen, un altar con forma de toro de bronce, al rojo vivo, que por lo general se usaba en los sacrificios. Pero aquí hay algo digno de destacar y de comparar. En el tiempo de Daniel, los amigos de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego, ¿no? Salieron sin ser tocados, salieron sin ser tocados. Y aquí, buscando acerca de Antipas, ya pues voy a llamarle tradición, manifiestan que su cuerpo no fue tocado por las llamas. Es lo que pude, hermano, encontrar acerca de este mártir, ¿no? Del cristianismo. Claramente él fue un hombre fiel que dio su vida por la verdad. La iglesia de Pérgamo no negó el nombre ni la fe. Cuando se habla del nombre, se habla del carácter del Señor, su persona, su humanidad, su divinidad, su obra, su ministerio, su persona y su ministerio. Y la fe tiene que ver con la verdad del Evangelio. Por lo tanto, podríamos decir que teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, era una iglesia fiel. Si el peligro no estaba en la doctrina, estaban dispuestos a dar la vida por aquello. El peligro sutil sobre la iglesia era la trampa de lo que va a venir más adelante. El peligro de la mundanalidad, de la inmoralidad, de ceder frente al sincretismo, ¿no es cierto?, a la mezcla entre lo mundano con lo cristiano. Ahí estaba el peligro sutil. Y muy sabiamente el Señor va a recurrir al ejemplo de Israel en los tiempos de Balaam. Cuando Israel no podía ser destruido, bíblicamente, doctrinalmente, era imposible que fuese maldecido. Habían fundamentos sólidos que nadie los iba a cambiar, como la doctrina, como la fe que Antipas defendió. Pero había un peligro que la serpiente Satanás sabe muy bien ante el cual podemos ceder. Y es el hecho de ceder frente a nuestra responsabilidad en cuanto a la santidad, en cuanto a la separación al mundo, en cuanto a las tentaciones del mundo, en cuanto a la mentalidad del mundo. Por allí la serpiente va a querer dañar la sólida fe, la sólida doctrina y por supuesto la sólida práctica de los hermanos en Pérgamo. Hermano, los enemigos de la iglesia, sin lugar a duda, están dentro de ella, ¿no? Al punto que la iglesia en este lapso se había defendido bien de sus enemigos externos como el paganismo, ¿no? Pero sin embargo no habían advertido, no se habían dado cuenta de la presencia de un enemigo interno que los estaba influyendo negativamente. Y por eso el Señor, pues, los amonesta, ¿no? Y les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba Balac. Y continuamos, ¿no? La verdad es que esta expresión, este verso 14, necesariamente nos lleva al Antiguo Testamento, allá por el libro de Números, donde efectivamente toda la trama satánica tiene como propósito de que un hombre, un falso profeta pagano, pero con conocimiento de Dios, como los antiguos lo tenían, este falso profeta llamado Balaam de las tierras de Babilonia, fue contratado, como bien sabemos por las escrituras, por un rey, el rey Balac de Madián. El propósito de él era precisamente buscar la manera de derrotar a Israel. Y quienes pueden leer el libro de Números ahí en los capítulos 31, 16. Exactamente, allí esos capítulos son muy hermosos. A ver, yo tengo 31, 16 y dice la palabra, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Claro, ahí entonces el pasaje que usted ha leído
tiene que ver con lo que el Señor alude acá. Un rey entonces quiere la destrucción de Israel. No se puede maldecir a la nación. Los oráculos de Balaam, que creo que son 4, cada vez que abría la boca solamente salía bendición, porque un pueblo bendecido no puede ser maldecido. Pero el engaño de Balaam, que siempre he pensado, hermanos, y lo digo a los quienes escuchen, que no solamente fue una idea astuta de Balaam y de Balac, claramente yo veo la mentalidad satánica detrás de esto. Israel no podía ser destruido. Israel estaba en sus tiendas, morando ahí en Sidim, a la vista de la colina, de las 7 colinas donde se pusieron los 7 altares. Israel no sabía lo que estaba pasando. Dios sí sabía lo que estaba pasando. Moisés tampoco sabía. El pueblo estaba morando en seguridad, pero detrás de la escena se estaba tramando un plan siniestro. Este rey, Balaam, busca la manera de maldecir. Dios interviene y le protege. Por primera vez el ángel de Jehová, no por primera vez, otra vez el ángel de Jehová, en los momentos cruciales de la historia de Israel aparece. Esta es la historia del ángel que se presenta frente a la asna de Balaam y frente a Balaam para impedirle el camino perverso que él tomó. Dios interviene. Cuando en relación a la protección de su pueblo, Él nos protege. Nosotros podemos dormir, podemos descansar, pero hay uno que no descansa, que siempre vela por nosotros. Y el Señor estaba velando por Israel. Sabía del plan siniestro. No se frustró completamente. Entonces, como usted ha leído en el capítulo 31, el plan de Balaam fue que si este pueblo no puede ser maldecido, no se puede cambiar ni el destino ni la historia de un pueblo mediante oráculos, porque si Dios es por nosotros, como dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Pero sí, el plan satánico y de Balaam era precisamente lograr que Dios mismo castigase al pueblo a través de aquello que ofende tanto su persona, que es el pecado. La palabra de Dios nos demanda de nosotros la santidad. Procurad, dice, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces Balaam, junto con Balac, le propuso que las jovencitas sacerdotisas o no de Madián fuesen con sus seducciones, ¿no es cierto?, atrayendo a todos los varones a las fiestas religiosas. Y aquí es muy importante, hermano, a una fiesta religiosa, una fiesta secreta, a una fiesta donde había banquete, donde había adoración, devoción a los ídolos, y finalmente había unión inmoral con lo que la Biblia llama la fornicación. O sea, algo que atrae por la vista, algo que atrae por el gusto y algo que finalmente une espiritualmente, tristemente, espiritualmente les une al pecado. Estoy recordando las palabras del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 7, cuando dice que nos guardemos de toda contaminación de carne y de espíritu. De carne y de espíritu. Y aquí se mezclaron las dos, fueron 2 señuelos, 2 trampas ante el cual Israel cayó. Qué distinto verdaderamente es leer el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8, cuando dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse, ¿no? Qué actuar tan distinto, qué fidelidad por parte de los amigos y por el propio Daniel. Y yo tengo una pregunta. Ante esto, ¿es muy posible entonces que en la iglesia de Pérgamo existieran ministros codiciosos de ganancias deshonestas que estaban permitiendo que el pecado entrara pues a la iglesia, de tal forma que los creyentes, como tú lo has dicho, participaban de las fiestas paganas, cometían pecados sexuales, por no decir fornicación, pero estos ministros no los amonestaban porque solamente les interesaba su salario, ¿sí? Bueno, la verdad es que había ese peligro que estaban tratando de respaldarlo de alguna manera bíblica. El peligro de la doctrina de Balaam, que el Señor le llama aquí aludiendo al hecho terrible que sucedió en el Antiguo Testamento, es que la libertad del cristiano, la libertad de la gracia se transforma en licencia, que no tenga límites. De manera que
que el creyente pueda decir o pensar, o estos falsos maestros puedan decir, ¿qué hay de malo? ¿No es cierto? ¿Por qué, por qué tanta separación, tan estrictos? Hay que tratar de ganarnos al mundo, ser como el mundo, de manera entonces que esa libertad que el creyente tiene en la gracia y la santidad se transforma en una verdadera licencia. Estoy tratando de recordar, hermano Renan, las palabras, aunque no puede que por el tiempo no lo alcancemos, pero si hay algo que el apóstol Pedro juzga y también Judas juzga, es el hecho de estos falsos maestros que se introdujeron también al principio de la iglesia, con esta idea de que no importa lo que hagamos con el cuerpo, lo importante es lo espiritual. Lo que yo haga con el cuerpo no afecta a lo espiritual. Y la verdad es que sí afecta, hay una separación. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice Judas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, por sus obras, por supuesto, por sus prácticas, a Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo escribe quizás copiando prácticamente Judas de Pedro, ahí en segunda de Pedro 2:17, él escribe las mismas verdades. Dice, tienen, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, dice. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Son fuentes sin aguas, empujadas por la tormenta, etc. Hablan, dice el verso 19, les prometen libertad. Ese es el abuso de la gracia a los creyentes, a los genuinos, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, es tremendamente solemne lo que Judas y Pedro también hablan, aludiendo también como el Señor a lo que llama el camino de Balaam. Bueno, la Biblia habla del camino, habla de la doctrina de Balaam y habla del error de Balaam, ¿no es cierto? Judas habla del error de Balaam, pensando que el pueblo se podía maldecir, falso. Pero habla del camino de Balaam, que el camino es desviado, buscando, usted lo ha mencionado, la ganancia deshonesta, el corromper, el prostituir un don o una capacidad. Y finalmente está la doctrina de Balaam, que el Señor aborrece porque ya se ha establecido como una doctrina. Entonces, si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que no pudo ser maldecido, pero que sí se corrompió al punto de su destrucción, de la misma manera el Señor con el mismo celo va a actuar en la iglesia de Pérgamo, porque Él no quiere esta práctica malvada y perversa, porque destruye el carácter santo y el carácter de peregrino de su pueblo. Bien, hermano. Vamos a pasar a la segunda amonestación, que era referente a tolerar la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente, pero insisto, estos enseñaban a sus ministros a tener señorío sobre los demás miembros. Y hablando del libro de Pedro, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 4. Primera de Pedro 5, 2, 4, 2 al 4, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué nos dice sobre esta cita? Creo, hermano Renan, que ese texto que usted ha citado refleja exactamente lo que es el pensamiento del Señor en cuanto a lo que es el gobierno o el liderazgo o el pastoreo o el sobreveer o el guiar a la grey. Pedro aquí lo expresa muy bien. Creo que es un pasaje muy oportuno porque es totalmente lo contrario a lo que al parecer esta práctica, estas obras, las obras son los intentos de los hombres de tratar de buscar una posición. La doctrina es tratar
de respaldar, darle un carácter oficial, ¿no es cierto?, aceptado en base a aparentes argumentos bíblicos de una práctica que no está conforme a la voluntad del Señor. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que, que, que acredite o que respalde el hecho de una jerarquía, de posiciones humanas, ni de una democracia en la iglesia, ni de una autocracia en la iglesia. El gobierno está en manos del Señor. Él es la cabeza de la iglesia, por lo tanto, él otorga los dones, él otorga los ministerios, Ajá. las instancias y las capacidades, y él llama, y él llama. Y ese es un principio que ninguna asamblea, por grande o pequeña que sea, jamás debe renunciar. Porque si el Señor le dice a Pérgamo, yo aborrezco esa obra, vamos a tener más que la censura, el enojo del Señor absoluto. Cuando alguien, mire hermano, cuando alguien, la historia lo confirma entre nosotros, cuando alguien pretende ponerse por sobre los hermanos, hacerse un espacio abriéndose con codos para poner su propia posición, está atentando contra el hecho de que la cabeza en la iglesia es el Señor. Los Así hombres es. podrán, los hombres podrán lograr su objetivo, podrán poner la bandera de su posición, y yo gobierno, yo mando, yo dirijo. Tenemos el caso extremo que lo vimos de un Diótrefes, pero tarde o temprano el Señor va a obrar. Y hay una espada que habla de juicio, habla de disciplina. El Señor es el que pone las piezas en la asamblea. Y nosotros como hermanos somos llamados a reconocer lo que el Señor nos ha dado para servir y a reconocer lo que el Señor ha dado a otros. Ujú. Cuando un hombre es llamado por el Señor, en este caso lo que es anciano, yo con ellos, usted ha leído, testigo de los padecimientos de Cristo. Ahí está la gran razón. ¿Cuál es la motivación más profunda de un anciano? Pedro dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Es el amor de Cristo el que me lleva a servir, no sobre los hermanos, sino entre ellos, a favor de ellos. No por mi elección, sino por la elección de aquel que le dijo a Pedro, ¿me amas? Dice, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Creo que el fracaso, hermano, y discúlpeme que lo diga así, el error que podemos cometer muchos en las asambleas a través del mundo es el hecho de no sujetarnos claramente a lo que la palabra establece como un principio tan sencillo, como lo dice el apóstol Pablo a los ancianos en Efeso. El Espíritu Santo os ha puesto. Y eso es lo que debemos procurar siempre. Hermano, Cualquier otra ambición, hermano Renan, es una ofensa a la autoridad del Señor. así es. Por eso, este falso espíritu de superioridad religiosa, tristemente se da todavía. Se da en este siglo Lamentablemente se XXI. da. Está arraigado nuestro corazón caído, ¿no es cierto? Nuestro corazón, nuestra naturaleza caída, busca el protagonismo, busca el poder, la hegemonía, o si usted quiere la gloria, ¿sí? Busca el primer lugar, como dice, ama el primer lugar, dice Juan respecto a Diótrefes. Nuestro corazón debe ser siempre examinado y juzgado a la luz de la palabra de Dios. Si el Señor me ha llamado a mí a lavar los baños, los inodoros en una iglesia, y eso le glorifica, eso es lo que debo hacer. Si el Señor no me ha llamado a a un ministerio, a un servicio de guía o de presidir en medio del pueblo de Dios, no voy a procurar hacerlo. Voy a tratar de colaborar, sí. Cuando, cuando, cuando hay la necesidad de servir, estamos dispuestos a colaborar. No necesariamente nombrarnos o llamarnos ancianos. La Biblia habla de los colaboradores, de los que presiden en el Señor ahí en la primera carta a los tesalonicenses. Recuerde que en la primera carta a los tesalonicenses tenía 6 meses en la iglesia, no había ancianos. Pero Pablo habla de reconocer a los que os presiden en el Señor. Hermanos que no desean que las cosas del Señor estén en un caos. Está dispuesto a ayudar en lo material, en lo espiritual, sin la intención de buscar un reconocimiento. En su momento, la obra, el llamado del Espíritu Santo se hará patente en medio de la iglesia.
A lo que yo voy simplemente, hermano, es que nosotros debemos procurar, buscar, servir y hacer lo que el Señor nos ha llamado. Él nos dará la convicción y las instancias oportunas para estar contentos y alegres sirviendo en lo que Él disponga para nosotros. Si el Señor llama a algunos para esta obra tan importante, entonces nosotros también debemos ser generosos y reconocerlo así, si es evidente que es del Señor. Entonces, ahí no hay conflicto, ahí no hay lucha, ahí no hay el nicolaíta, lo digo con mucho respeto. La práctica o las obras de las nicolaitas no pueden estar presentes en ninguna iglesia cristiana. Pero tristemente la carne a veces quiere levantarse. Pues cuando la carne, hermano, Renan, se levanta, el Señor tiene su espada para tratar con ella. Dios nos libre que nosotros asumamos las obras o las prácticas de los nicolaitas. En ningún caso. No somos Absalones, no somos hombres que buscamos nuestra propia gloria. Buscamos el servir al Señor. Si Él determina que sea ese carácter, lo haremos con temor y, como dice Pedro, motivados por su profundo amor, cuidando de ella. Dice, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ya sea el aspecto monetario, que debe estar siempre ausente, o gloria humana es una ganancia deshonesta, o poder o control es una ganancia deshonesta. Dice con ánimo pronto, con el ánimo de aquel que procura servir al Señor, se desvive por el pueblo de Dios, por causa del Señor, por amor al Señor. Pedro muy bien ha dicho, testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, la motivación grande de Pedro es, yo vi al Señor crucificado, yo fui testigo de sus sufrimientos por mí, pues yo, dice Pedro, también me sacrifico, me entrego a esta labor por amor al Señor y a su pueblo. Ese principio no lo conocían los nicolaitas. Yo creo que cada creyente debemos vivir de acuerdo pues a la palabra de Dios, ¿no? Bien, hermano, para ir finalizando, vamos a la promesa, ¿no? Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué nos dice mi hermano? Encontramos por lo menos tres preciosas verdades en estas promesas, en estos galardones realmente al vencedor. El vencedor sería el que no se deja arrastrar por el libertinaje, por la licencia, por el abuso de la gracia, ¿cómo se dice? Mezclándose con el mundo. El vencedor sería aquel que rechaza, que deja afuera esto de la doctrina de los nicolaitas. El vencedor sería el que sigue fielmente los principios sencillos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor le promete? En primer lugar, le promete un alimento especial, ¿cierto? Si las cenas, si las comidas en Pérgamo que invitaban a la adoración de los ídolos tenían algo especial, el Señor tenía otro alimento, es Cristo mismo, el maná escondido, el maná en el arca, el maná en lo más interior de Dios, digámoslo así. En el corazón del arca estaba el maná. En el corazón de Dios está el hecho de su Hijo, la realidad de su Hijo amado, el amado de Dios. Es un disfrute de su persona, es alimentarse de Él, no de los vinos, las borracheras y las comidas licenciosas del mundo, hablando así claramente, sino de Cristo. Es un alimento espiritual que no contamina, no daña. Entonces estamos en presencia de un disfrute exclusivo para el creyente que vence, para el que busca honrar al Señor. Cristo se manifestará en él, se alimentará de él, su alma se nutrirá de él, el maná escondido. También hay un privilegio, dice, le daría una piedrecita blanca. Hay varias interpretaciones de esto. A mí me encanta pensar en el hecho de que había la práctica antigua de que cuando usted lo invitaban, un poderoso, un hombre eminente, un hombre de mucha reputación, pudiente, le daba esta invitación. No como nosotros hacemos hoy en Era día. la tarjeta de ingreso. Exactamente, no una tarjeta de invitación.
era una piedrecita blanca que le daba un privilegio, el privilegio de entrar en esa mansión y disfrutar de esa cena y disfrutar de esa compañía. Bueno, el Señor nos invita a Él, a su persona. Es el privilegio de su comunión, de conocerla a Él. Entonces tenemos un disfrute especial, un privilegio especial, y cuando dice un nombre nuevo, un carácter especial. Hermano Renan, usted y los hermanos también que escuchan, tendrán que concordar conmigo que pasar tiempo con el Señor, comiendo de Él como el maná, estar en un privilegio de su persona, en el entorno de su persona, necesariamente va a transformar su carácter. Mirando cara descubierta, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Cara a cara. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Se acuerda usted de ese pasaje ahí en 2 Corintios? El apóstol, espero encontrarlo. La memoria a veces falla, pero habla de esa transformación, mirando a cara descubierta al Señor, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados, dice, de gloria en gloria, dirá el apóstol Pablo, enseñando, por supuesto, también a los corintios. Ya habrá tiempo para encontrar ese Sí, pasaje. hermanos, se nos van a quedar las codornices. Muy bien. Entonces hay un disfrute especial, hay un privilegio especial y finalmente, hermano, hay una transformación, hay un carácter. Un nombre nuevo expresa un carácter nuevo. Y es lo que nosotros experimentamos cuando no solo amamos al Señor, nos alimentamos de Él, disfrutamos de Él de forma permanente. Es un disfrute, hermano Renan, que el mundo no nos va a dar. Una compañía que el mundo no puede suplir. Y una transformación que al revés de ¿cómo se dice? Se me olvida el nombre. El comparar. Mimetizar. Exactamente, gracias por la palabra. Mimetizarse con el mundo, lo hacemos con el Señor. No asumimos el carácter del mundo, sino que el mundo va a ver el carácter del Señor en nosotros. Ese es el asunto principal. ¿Qué es lo que deseamos? Deseamos reflejar el carácter del mundo con la doctrina de Balaam, abusar de la gracia, darnos licencias, dejar las barreras de la santidad y de la separación, o dejar que el Señor nos transforme, de manera que el mundo pueda vernos, de manera que cuando prediquemos el Evangelio podamos decir que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio? ¿Qué conversión podemos llamar si estamos inmersos en el mundo? El mundo no va a ver ningún cambio en nosotros. Entonces, finalmente el Señor da estos dones especiales, estos favores, estos premios a quien vence estas falsas doctrinas de Amén. Pérgamo. Amén, hermano. Bien, de esta manera llegamos a la parte final de nuestro tema de hoy titulado Mensaje a la Iglesia de Pérgamo. Una vez más, gracias, hermano Rodolfo, por la disposición para sacar adelante este podcast, Diálogos Cristianos. Tu despedida para nuestros seguidores. Bueno, saludos nuevamente a todos, muchas bendiciones a todos los hermanos en todo lugar que escuchen este podcast. Es un esfuerzo modesto que hacemos con nuestro hermano Renan. Deseamos que la palabra del Señor tenga su prioridad, su primer lugar, y quiera Dios recordarnos, como ya lo ha hecho, de nuestra responsabilidad delante del Señor. Termino con esto, es un privilegio ser pueblo de Dios en medio del trono de Satanás. Pero el Señor nos ayude a mantener esa luz y no perderla, porque Satanás va a querer apagarla. Y esa es nuestra responsabilidad. Que el Señor les bendiga a todos ampliamente, en todo lugar. Gracias, hermano. A nombre de este servidor, Renan Palacios Uribe, muchísimas gracias por su conexión con este espacio cristiano de edificación para la Iglesia del Señor Jesucristo, que en todo el mundo se reúnen en su nombre. Hasta pronto, amigos.